Dios bendiga, pueden sentarse en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por este privilegio, esta oportunidad que me permite dirigirme a la plantilla de maestros. Y bendiga a nuestro director, hermano Manuel Chacón, su propuesta también para que este servidor participara en nuestra junta directiva, que también aprobó esta participación. A los líderes de Guatemala también el Señor les bendiga, y la representación que tenemos acá de nuestros hermanos. Dios les bendiga de manera especial esta preciosa tarde. Quiero, durante el tiempo que me permita, compartir con ustedes la temática con relación al mormonismo. Esta parte de la travesía en la que nos vayamos estudiando habla acerca de las religiones comparadas. A mi juicio, una de las intenciones de las religiones comparadas es poder identificar las similitudes y las diferencias que existen en estas expresiones de fe. Hemos escuchado que hay cosas incluso en las que coincidimos con otras expresiones de fe, y aún nosotros estamos considerados dentro de esas religiones. Hay puntos en los que coincidimos, hay puntos de los que realmente nos distanciamos de manera grande, y hemos encontrado también en otras expresiones de fe algunas acciones que en algún momento nosotros también podemos fortalecer, siendo que somos ese pueblo de la Biblia, y por eso necesitamos fortalecer eso. En mi turno toca hablar un tanto del mormonismo, y cuando hablamos del mormonismo no podemos perder de vista la referencia de nuestro canon. Ese está clausurado, está totalmente cerrado, y dentro del canon hay algunos consejos que uno pudiese colocar su atención para poder, al momento de dialogar con estas expresiones de fe, tener una postura muy bien asentada. Cuando estamos hablando acerca de lo que el texto sagrado de nuestra iglesia dice, podemos citar segunda de Pedro 1:16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y el texto quizás con mucha mayor fuerza es el que produjo Pablo en Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bajo estos pilares de estos versos podemos afirmar que ninguno de nosotros está en esa medida habilitado para poder proponer algo que sea diferente a lo que se nos ha sido enseñado. Es más, si la revelación fuese tan inmanente como la manifestación de un ángel, aún así, con todo y eso, no tenemos la autorización desde el texto sagrado de prestar atención a algunas de estas que se pueden proponer como nuevas verdades o como algo que falta agregar al texto que ya tenemos. Hablando de la expansión del mormonismo, y si me da tiempo tal vez lo vuelvo a citar más adelante, estoy siguiendo la línea del libro. Para el 2013 el mormonismo contaba con casi 15 millones de miembros en todo el mundo. No solo son fuertes en el tema de números en cuanto a personas, sino que también son fuertes en los números a través de la economía. Esta es probablemente la institución religiosa más rica del mundo per cápita, con activos estimados entre 25 y 30 billones de dólares. Con relación a su expansión, hay también algunas estadísticas como que señalan si esta institución llega al 2050, es muy probable que se convierta, quizás a la par del Islam, en una de las instituciones más grandes del mundo. Quizás nosotros no lo tomamos mucho en serio, porque quizás la mayoría de los que estamos aquí conocemos sus edificios y pareciera que como que no tienen mucha gente. No obstante, tienen presencia en más de 180 países del mundo, y hay lugares donde sí tienen unas comunidades enormes.
el crecimiento que se percibe de aquí a esa fecha puede ser y puede rondar quizás unos 3 millones de personas más. Quizás me equivoque con lo que diré, pero me parece que en algunas estadísticas que he escuchado de nuestra institución, aunque tenemos menor tiempo que esta institución, pero creo que nosotros sumamos aproximadamente unos 5 millones dentro de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Esta iglesia tiene mucho más tiempo que nosotros. Nosotros apenas para el 2045 estaremos cumpliendo como institución 100 años. Entonces, no es que nuestros números no sean significativos, pero ellos que llevan más tiempo, estamos hablando que estarían creciendo en el mundo quizás a un paso de unas 900 personas por día. Unas 900 personas por día en la estadística que llevan en estos más de 180 países en los que ellos se encuentran. Cuando uno quiere saber del mormonismo, uno debe ubicarse ahí con su fundador, que fue Joseph Smith, y él afirmó que Jesús visitó América después de su resurrección, y en esa medida se proclamó a los nativos americanos que eran descendientes de lo que se conoce como algunas tribus perdidas de Israel. El libro que él recibe, que se conoce como el Libro del Mormón, fue publicado inicialmente en 1830 y registra o narra los eventos que acabo de citar, muchos de ellos honestamente muy discutidos. Yo le he dicho en alguna ocasión, y no quiero ser malinterpretado, porque a veces el mensaje que da una persona es uno y cómo lo recibe el otro a veces es otro mensaje. Yo lo he dicho que la doctrina a mí me la enseñaron los trinitarios, y yo he dicho que los trinitarios me enseñaron la doctrina porque yo he pertenecido a grupos de evangelismo casa por casa, puerta a puerta, y cuando uno se encuentra con cualquier clase de expresión de fe, las personas preguntan. Y en muchas de esas ocasiones, les soy honesto, no tuve una respuesta a la pregunta que ellos me hicieron. Pero no tener una respuesta me obligó a estudiar aquello que me preguntaron y luego llegué a tener claridad sobre lo que ellos me decían. Entonces, eso a veces no se aprende, y con esto no quiero decir de que no funcione lo que se esté haciendo, pero a veces esto no se enseña a profundidad en los institutos bíblicos. Y si somos pastores que no nos gusta hablar con otras expresiones de fe, difícilmente también vamos a poder conocerlas. Quiero decirles que me rebusqué cuando se me dio esto, querer platicar con un par de elders, pero no se me dio la oportunidad. No obstante, ya con todo esto, cuando tenga la menor oportunidad o cuando tenga la oportunidad, les voy a asegurar que voy a hablar con ellos, no que me voy a convertir a ellos, y es difícil que ellos se conviertan también a nuestra fe. Esto es como con un testigo de Jehová. Si Dios me permite, dentro de los próximos días, si así es la voluntad de Dios, voy a estar bautizando, quizás como por segunda ocasión, personas que vienen de los testigos de Jehová. Los que hemos hablado con testigos de Jehová saben que son huesos duros de roer. Entonces, pero sí me falta una plática con los mormones, así que usted sabe que andan de par en par por ahí. Aquí hay algunas, según la línea del texto que tenemos ahí, aquí hay algunas creencias que manifiestan los mormones. Hablando de la segunda venida, dicen los mormones que Jesús regresará, pero su retorno no lo hará, como lo dicen los textos, a Israel, sino a Jackson, Missouri, en Estados Unidos. Y eso está dentro de sus 13 artículos de fe. Ellos poseen, a diferencia de nosotros que tenemos 19, los mormones tienen 13 artículos de fe, y el número 10 habla acerca de que el retorno o la segunda venida de Jesús, Él se asentará en lo que se conoce como la Nueva Jerusalén, pero que será edificada en América. Cristo reinará personalmente en la tierra, y la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Esa es la propuesta de ellos en cuanto a la venida de Jesús. Ellos han tuvieron más bien 3 migraciones, la cuarta fue totalmente definitiva. Cuando José Smith, después de 2 o 3 misiones que tiene y que instala, da origen
a esta iglesia, según algunas narraciones, algunos aportes, él tiene su primer visión a los 14 años de edad, y cuando él tiene su primer visión a los 14 años de edad, lo hace sobre la búsqueda de saber en qué iglesia él debe de perseverar. Y él va a tener la experiencia de la primera visión donde se le aparece, según los relatos, se le aparece el Padre y se le aparece el Hijo. Y cuando se le aparece el Padre y se le aparece el Hijo, entonces le dice que ninguna iglesia es buena, así que debe de empezar un movimiento y a partir de ahí lo demás es historia. Van a arrancar en Nueva York, pero van a enfrentar oposición por su forma de predicar, por su forma de presentar su fe, y ellos serán movidos de Nueva York y llegarán a Ohio. Posteriormente se asentarán allá en Missouri. También tuvieron una persecución, llegaron posteriormente a Illinois y ahí hacen la construcción de un templo según una fecha que está datada en 1846. La última migración la harán a lo que hoy se conoce como Utah, y se trasladan a ese lugar porque en el tema histórico, esa parte de Utah, para ese momento en que se trasladan a Utah, no pertenecía a Estados Unidos, pertenecía a México, y siendo que no tenía injerencia ahí con aquellos que han tenido oposición, se mueven a un punto donde no van a tener injerencia sobre ellos, y al no tener injerencia sobre ellos pueden montar comunidades. Y si usted mira y estudia con relación a eso, van a montar comunidades muy fuertes en varios sentidos. Tienen un sentido de comunidad muy fuerte, un sentido de administración muy ordenado. Son muy productivos, trabajaron el tema de la metalurgia y trabajaron otros elementos que les dio dinamismo y les dio fuerza. La cuestión es que ese territorio se lo quitarán a México, y cuando vienen a sentir una vez más, estamos hablando de la Unión Americana, vuelve a tener influencia sobre ellos. Eso va a seguir generando tensiones, y si no lo menciono más adelante porque llegamos hasta las 5:15, quiero decirles que hay acciones que en alguna medida van a ser muy criticadas. Una de ellas es el tema de la poligamia. El tema de la poligamia es una cuestión que es atentar en contra de la ley de Estados Unidos, y atentar en contra de la ley de los Estados Unidos pues es lo que genera la persecución en algún momento, aunque también hay otras motivaciones, pero quizás una de las más fuertes es el tema de la poligamia. Hay un rango entre esposas que tuvo José Smith entre 25 a 40 mujeres. Ese es un rango. Y aunque no era un privilegio de todos, visto desde esa perspectiva, pero era un privilegio de sus líderes, el hecho de el poder tener esa cantidad de mujeres. Entonces ese va a ser un punto muy neurálgico a la hora de generar la persecución, y cómo ellos posteriormente en su última migración van a tener entonces que van a tener que renunciar a eso. Algunos identifican influencias de la masonería en el tema también del mormonismo, y está documentado que no solo José Smith, sino que también algunos de sus dirigentes pertenecieron a estos grupos, a los masones. Y ahí hay algunas partes de las influencias de lo que la masonería hace en estos líderes del mormonismo. Smith y otros líderes eran activos en las logias masónicas, y eso influyó en los ritos secretos de los templos de los mormones. Ahí hay algunos de los rituales que practicaban, señales secretas y ritos similares a de los masones. Aquí hay un elemento, entre muchas otras cosas, de lo que propone el mormonismo, es el bautismo por los muertos. Y cuando uno está hablando del bautismo de los muertos, la base sobre la que se sustenta esta práctica de los mormones se halla en un texto que hallamos en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 29. Dentro de todo este capítulo en el cual se desarrolla el tema de la resurrección, dice el texto: de otro modo, la pregunta que hace Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos
si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan los muertos? Aquí está el bautismo por los muertos, donde dice, según ellos, que Pablo defiende, bueno, no según ellos, sino el capítulo, Pablo defiende la doctrina de la resurrección y menciona un grupo en Corinto que practicaba el bautismo por los muertos y usa esta referencia como argumento, aunque no respalde la práctica. El bautismo por los muertos, Pablo distingue entre ellos, los que bautizan por los muertos, y nosotros, que en este caso son los creyentes. No hay ninguna otra mención de esta práctica en la Biblia, y algunos sugieren que se refiere a nuevos conversos, reemplazando a los que fallecieron. Estamos hablando de un elemento vicario. En 1842, bueno, voy a regresar, quiero ver si logro hacer un comentario. Al estudiar el tema de los bautismos por los muertos, no voy a citar, pero hay aproximadamente unas 40 formas de interpretar lo que significa el bautismo por los muertos. Por lo menos existen unas 40 formas diferentes de poder interpretar lo que significa el bautismo por los muertos. Los mormones solo tienen una, que es el bautismo vicario, que es el sustituir por un familiar que ha muerto el tema del bautismo por los muertos. Quiero decir que ese bautismo por los muertos no es algo que se esté legitimando, no es algo que se esté respaldando. Para eso quiero citar otro ejemplo, no del bautismo, pero cómo a veces estos elementos pueden servir como ejemplo para fortalecer una idea, sin que eso signifique que se esté avalando lo que se está proponiendo. Cuando Jesús habló de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, Jesús elogió y alabó la acción de un mal administrador, pero está elogiando el tema de la acción de poder prever el futuro, de poder prepararse para el futuro, pero sería una incoherencia que Jesús esté de acuerdo con la mala administración. Cualquiera que lee el texto apartado de su contexto pudiese decir que Jesús está dando libertad para mal administrar los recursos. En este caso de 1 Corintios 15:29, que se cite un caso del bautismo por los muertos, no se está ratificando, no se está en esa medida legitimando el bautismo por los muertos. ¿Por qué? Porque dentro de la coherencia del texto sagrado, los que se han de bautizar por lo menos tienen que tener dos condiciones importantes, o por lo menos es lo que predicamos nosotros. Lo primero es que todo candidato al bautismo debe de creer, y segundo, debe de arrepentirse, cosa que ya no puede hacer el que ya no está entre nosotros, ya ni puede creer y ni puede arrepentirse. En esa medida, digo una vez más que aunque hayan ocasiones en las que se citen algunos elementos, como en el caso que hablo de la diferencia entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, no se está hablando de ratificar un elemento. Lo mismo ocurre acá. Lo que Pablo está haciendo ante todo es decir que si hay personas que en alguna medida tienen la fe, que aún pueden en alguna medida tener una práctica como la que se menciona, es porque dentro de esa cultura todavía se mantiene. Aunque para esto quiero hacer un comentario también, que el tema de la filosofía y la cultura griega ha permeado tanto el mundo donde Pablo predica, que hay cosas que la cultura griega ha inculcado dentro de todas aquellas naciones, que hizo difícil la predicación del Evangelio. Uno de los elementos que es difícil para la predicación del Evangelio es que los filósofos griegos desmeritaban el tema de la profecía. Es por eso que Pablo dice: no menospreciéis la profecía. Pero no solo están menospreciando la profecía y otros elementos que pudiera mencionar. Los filósofos griegos también están desmeritando la resurrección. La resurrección era una temática que ellos no la miraban como correcta. Caso contrario, el cristianismo, que parte de nuestra fe está fundamentada en la resurrección de los muertos. Y por eso cuando Pablo llegó a Atenas y predica el tema de la resurrección, dice que una cantidad de gente se fue. Y se fue porque no aceptan el tema de la resurrección, como ya se nos dijo en alguna exposición. Creo que el hermano Mara habló del tema de cómo los filósofos griegos y cómo la cultura griega mira como mala la materia, y dentro de la materia el cuerpo,
A ellos no le cabe en la mente que una persona que ha sido liberada del cuerpo en la vida venidera tenga que retornar otra vez a un cuerpo. Entonces la temática de la resurrección no tiene cabida en ello. Lo que Pablo está haciendo para fortalecer un tema que es de la resurrección, el tema en 1 Corintios no es el bautismo. El tema en 1 Corintios 15 es la resurrección. Y bajo esa situación es que genera un comentario, como lo es el bautismo por los muertos, que solo se menciona una vez en la Biblia. Históricamente, el bautismo por los muertos lo practicaban a lo que se conocen como algunos de los cristianismos heréticos. Uno de ellos es Marción. Si usted quiere investigar el marcionismo, sí practicaba el bautismo vicario por los muertos, pero no es parte de la predicación de las comunidades cristianas que se adhieren al texto que nosotros tenemos como Biblia hoy en día. Así que en esa medida, repito, los mormones han situado y han cifrado su fe en el bautismo por los muertos en un texto que es aislado de lo que se está hablando, porque no se está hablando del bautismo sino de la resurrección. Y si bien es cierto, hay algunos registros históricos que pueden hablar con relación a esta práctica, pero lo cierto es, lo que estoy mencionando, será dentro de los grupos que se conocen como heréticos. Así que ahí tenemos esto con el tema del bautismo por los muertos. Aquí están estos elementos que, aunque está dentro del bautismo por los muertos, estas son algunas prácticas que también pertenecen a la masonería. El lavamiento sin unciones, apretones de manos secretos, juramentos de penalización, el drama no solo de la creación sino de cualquier otra situación que también es parte importante de esto. Aquí hay el tema del bautismo por los muertos, que el discurso de Kim Follett, que fue el último que dio José Smith antes de ser asesinado, también lo hace parte. No solo habla del tema del bautismo por los muertos, sino que habla de otra cosa. Ahí viene inmediatamente después, un par de días después, la muerte de José Smith y la migración que se da hacia Utah. ¿Por qué estudiar el mormonismo? ¿Por qué nos deberíamos de interesar en estudiar algo como esta propuesta que viene de José Smith y la religión que fundó, que es el mormonismo? Hay los 3 libros de los mormones que se consideran como autoridad, están en plano de igualdad o en algunos casos en mayor autoridad que la misma Biblia. Dentro de esos libros ellos creen que hay una revelación continua y que por eso se permiten modificar mandamientos divinos que están previamente ya plasmados en el texto. Se toman de un verso: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. En 1900 tenían 250,000 miembros, en 2014 alcanzaron 15 millones en todo el mundo. Es la 4ª religión más grande en Estados Unidos y ahí están la cantidad de dinero que poseen. Tienen más de 83,000 misioneros en 182 naciones. Su literatura ha sido traducida a 189 idiomas. Tienen una muy fuerte presencia en ayuda humanitaria dentro de esos países y entrenan en idiomas y cultura a muchos de sus misioneros con fuerte influencia de estas agencias de Estados Unidos. El mormonismo y la política tienen una influencia muy fuerte dentro del tema de la política. En el 2012, Mitt Romney, que es obispo mormón, también fue candidato a la presidencia en Estados Unidos, para que vea que tiene una fuerte influencia. Es más, pudiera que me equivoque, pero parece que en Utah todas las posiciones políticas, todo lo que tiene que ver con el tema político en Utah, pertenece a la gente que es parte de la iglesia mormona. Tienen una presencia enorme dentro de el quehacer político en esa parte, en ese estado de Estados Unidos. Yo sé que a algunos les da alergia a veces esta situación, no obstante el registro bíblico e histórico también legitima que de pronto, si una persona que conoce de Dios está en esas posiciones, puede ser de mucha bendición. El caso de José el Soñador, el caso de la figura de Daniel y de estos muchachos y de otros, pueden también desde una postura y desde una ética de vida, ya para nosotros cristiana,
puede también tener una influencia positiva en estos ambientes. Hay un crecimiento de la influencia mormona en la ciudad y la política, y siempre están buscando el reconocimiento como denominación cristiana. Y yo no sé si usted lo ha podido notar, pero no estoy hablando de esta hora de doctrina, pero las iglesias, las instituciones que más invierten en el tema social son más atrayentes, mucho más atrayentes. Yo no digo que la predicación del evangelio no sea suficiente, digo, se hace más atractiva una institución que también reconoce su quehacer en la sociedad que le toca vivir. Aquí dentro del libro pues, se presentan algunas falacias con el tema de sus propuestas. Entre ellas está la deidad de Jesucristo. El mormonismo niega la doctrina bíblica de la verdadera deidad de Jesucristo, y hay una confusión enorme entre su surgimiento. Hay momentos que pareciera que fuesen modalistas, como lo propone el hermano David Bernal, que nosotros nos conecta en el libro de la unicidad de Dios con el monarquianismo modalista. A veces pareciera que sí, pero de pronto vuelven no solo al triteísmo, sino a un politeísmo enorme. Dentro de su politeísmo no solo es que existen otros dioses, sino que también en ese último sermón que da de Kim Follett también habla que el hombre puede llegar a tener el nivel de Dios, que también está entre una enorme cantidad de dioses. O sea que aparte que no tiene una idea clara de la deidad de Jesucristo, también propone el tema del politeísmo. Dios Padre, según los mormones, fue un humano de carne y hueso antes de ser exaltado, y desde ahí está enviando un mensaje, y el mensaje que está enviando es que cualquiera también puede llegar a ese punto. Con relación a Jesucristo, es visto como un espíritu creado superior en posición, pero no como Dios eterno. En cuanto al tema de la creencia sobre Jesucristo y la salvación, Jesucristo es considerado como un espíritu creado y no es divino por naturaleza. No existe en este caso la salvación sin aceptar a su profeta fundador, que es Joseph Smith. La ubicación de la Nueva Jerusalén se cree que estará en Missouri, Estados Unidos, y esto será una realidad durante el milenio. El mormonismo y la deidad, un análisis doctrinal desde la perspectiva bíblica. Otro Jesús y otro evangelio. Como lo dirá Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 3 al 4, si alguno, o si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, bien lo toleráis. Y en esta situación uno debe de estar claro en quién ha depositado su fe, porque así como hay falsos cristos, también hay falsas formas de presentar a Jesús. Y es por esa causa que nosotros debemos de conocer no solo lo que nosotros predicamos, sino lo que los otros predican. Porque si usted no sabe lo que el otro predica, tendrá problemas. Dios es espíritu, y este es un principio que se halla en Juan 4:24, donde dice Dios es espíritu. Pero el mormonismo propone que el Padre inicialmente es alguien de carne y hueso. ¿Cuántos dioses existen?, dice uno de sus dirigentes, y él responde, no lo sé. Enseñan también, como digo, en secuencia a la predicación de Joseph Smith, que todo hombre puede llegar a convertirse en Dios, y eso no es la primera vez que se escucha en la historia de la humanidad. Esa fue la propuesta del diálogo y la discusión de la mujer con la serpiente en el jardín. El querer o pretender que el hombre puede llegar a ser Dios, pero no somos dioses, somos seres humanos. ¿Cuántos dioses dijo hermano Omar que había en el hinduismo? Cientos. Como 30 millones y sigue creciendo. No solo existe en alguna línea del mormonismo el politeísmo, sino que también motiva con quizás situaciones similares al del hinduismo, que puede haber una exaltación humana hacia la realidad divina. El hombre puede llegar a ser Dios. El mormonismo enseña que un hombre normal, natural y mortal puede alcanzar esa trascendencia.
como el hombre es, dijo Lorenzo Snow, Dios lo fue una vez, y como Dios es, el hombre también puede llegar a serlo. Aquí está una imagen de Joseph Smith. Quiero decirles que no existía lo que se conoce como los famosos filtros que hoy se tienen. Hay gente que se toma una foto y ya usted ha visto los memes donde dice que si le pone un filtro más le va a llegar recibo de energía eléctrica, porque igual dice, miren, no se cambie tanto en la foto de perfil, porque cuando el Señor venga no lo va a reconocer. Esta imagen de José Smith que está aquí está retocada. Yo tuve acceso a una imagen de José Smith y como dicen allá de donde yo vengo, no es feo sino que es fello. Aquí está retocado, totalmente retocado. Esa es una cuestión iconográfica dentro del mormonismo, que si un mormón me escucha quizás me golpea. Modificó Génesis en el libro de Abraham. Y cuando usted estudia, que se dedica a estudiar qué contiene el libro de Abraham, según los relatos que se hablan de cómo se da el libro de Abraham, es que pareciera, hasta donde recuerdo, que hay caravanas circenses que de pronto traen objetos de Egipto y dentro de ellos traen algún par de papiros, y José Smith los compra, y como se la dio de traductor y intérprete de idiomas, él compra esos pergaminos egipcios y según él los traduce, y cuando los traduce no pone lo que dice el texto, sino que coloca lo que le da la gana, porque esos textos los han estudiado personas que estudian el idioma egipcio antiguo, y lo que han encontrado en esos papiros son fragmentos del libro, si mal no recuerdo, se llama el libro de los alientos. O sea, son ceremonias fúnebres las que están registradas en esos papiros que compró Joseph Smith. Pero como en el país de los ciegos el tuerto es el rey y nadie más sabía de idiomas, él dijo, aquí significa esto, y coloca situaciones entre las que puedo mencionar. Habla de la preexistencia de las almas, cosa que, o de los espíritus, cosa que contradice. El texto dice que el hombre viene a tener esa realidad hasta que el Señor sopló en él el hálito de vida, no antes. O sea, entre esas otra cantidad de situaciones que vino a generar una distorsión enorme en cómo se interpreta el Génesis. ¿De dónde lo hace? Él compró ahí un par de fragmentos de origen egipcio, y cuando él los adquiere, digo una vez más, coloca lo que quiere. Hay una traducción errónea con el término hebreo Elohim, que aunque es un plural, cuando se traduce al español todo lo que termina en in es plural. Serafín, Querubín, Neviín, Ketubín, todo ese terminación es plural, el plural de él, pero hace una muy mala traducción con relación a esto. El mormonismo se aleja del cristianismo bíblico e introduce doctrinas falsas sobre Dios y de la divinidad de Cristo. Aquí hay un análisis, aunque le cortamos algo ahí, pero aquí hay unos elementos de Joaquema, hablando acerca de las sectas y la Biblia, y en particular con el tema teológico de los mormones, destaca la visión, que la visión mormona de Dios contradice a la revelación bíblica, y yo tuve que cortar porque no tan de acuerdo con el tema tema trinitario, pero sí, definitivamente, por donde lo mire y por donde lo estudie, hay una contradicción con la revelación bíblica. Él argumenta que la enseñanza que Dios fue un hombre y que los humanos pueden llegar a ser dioses refleja un concepto pagano de la divinidad, y señala que la redención en el mormonismo se basa sobre la exaltación propia en lugar de la gracia soberana de Dios. Así que el apóstol Pablo advierte, y solo recordamos lo que ya leímos al principio: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta situación debe de ser, realmente se le debe prestar atención.
Aquí voy a decir algo, pero decirlo con mucho cuidado, pero es una religión estrechamente identificada con América. Según los sociólogos y algunos historiadores, el mormonismo se puede catalogar como la religión más exitosa de Estados Unidos. Es la religión más exitosa de los Estados Unidos. El mormonismo como una religión americana. Y aquí quiero decir algo, y quiero decirlo con mucho cuidado, lo digo una vez más. Hay cosas que alguien puede proponer sobre la base, no de la ciencia, no de la teología, de ningún saber, sino que lo hace sobre la base de una idea, y esas son cuestiones ideológicas. Y aunque la ideología tratada de manera positiva puede generar efectos positivos, quiero decir que cuando la ideología es tratada de manera no correcta, también puede generar elementos un tanto difíciles. Y dentro de su origen es movido por un elemento totalmente ideológico que inicialmente tenía también algunas situaciones totalmente contrarias. Harold Bloom llamó al mormonismo una religión americana de quinta esencia. Y se le llama de quinta esencia porque refleja, revela lo que en esencia es la sociedad norteamericana. Ahí hay varias cuestiones que se pueden hablar, como el tema de la vida en comunidad, el tema del desarrollo, el tema del progreso. Entonces, el mormonismo es visto como una religión americana de quinta esencia. Se basa en la creencia de que América central es la historia espiritual del mundo. Quiero decirles que también al investigar algunas de las situaciones que se han tomado en cuenta de América Central y otras partes de América, hay muchas de las cosas que la arqueología no las ha podido comprobar, no las ha podido corroborar. Se han examinado ciudades aquí en Centroamérica, se han estudiado otra clase de vestigios, que donde ha habido algún asentamiento y donde ha habido una cultura, siempre se dejan rastros, siempre hay algún registro en cerámica, algún registro en alimentos, pero todo lo que los mormones dicen con relación a esto no ha podido ser confirmado por la arqueología. Simón, ahí no puedo pronunciar el apellido, me quedo ahí, afirmó que el mormonismo es un nuevo evangelio para un nuevo mundo. Definitivamente debe ser considerado así, es otro evangelio, no es el evangelio que hallamos en la Biblia, es literalmente otro evangelio. El excepcionalismo americano en el mormonismo. Los mormonismos, siendo que su ideal es la comunidad estadounidense, ven a la Constitución de Estados Unidos casi como un documento sagrado. Creen que América será el centro de los eventos del fin de los tiempos y del reino milenario. Y la nueva Sion, la nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano. Y cito una vez más el artículo 10 de la fe mormona. Esto es una cuestión, les digo una vez más, que no tiene respaldo ni bíblico ni teológico. Este es más que todo un elemento ideológico, y es donde las ideologías se convierten en una cuestión peligrosa. Las diferencias con el cristianismo y con el islam, hablando acerca del tema del mormonismo. El mormonismo, como el islam, es algo que es después del cristianismo, es post-cristiano. Y aquí vamos a ver algunas de las situaciones. El islam, que ya se nos fue en alguna medida desarrollado, enfatiza la trascendencia de Dios, mientras que el mormonismo lo hace inmanente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, para la religión del Islam, Dios no puede estar y no puede ser parte de la creación, no puede ser parte de la historia del ser humano, está más allá de lo que nosotros podamos percibir o comprender, es ajeno totalmente a la realidad, es trascendente, es afuera de. En tanto, para el mormonismo, pues Dios es inmanente, participa de su creación, participa de la historia de la humanidad, y en eso, digo una vez más, hay puntos donde podemos coincidir, hay otros donde no, y en este sí coincidimos. Dios se hizo tan parte de la humanidad que un día decidió venir y manifestarse como hombre, someterse al golpe de la segundera, la minutera, la horaria, la semana, los meses, se hizo parte con nosotros, y gracias a Dios por eso. El Islam ve a Dios como único, y ahí también nosotros coincidimos, quizás la percepción de quién es la diferencia, pero el Islam es monoteísta. El mormonismo, a diferencia, pluraliza la divinidad.
El Islam tiene su última revelación con Mahoma. El mormonismo permite que las revelaciones estén actualizándose y trayéndose de manera continua. De una manera que es muy democrático, o sea, pero muy americano. Patriotismo y visión espiritual de Estados Unidos. Los mormones ven a Estados Unidos como divinamente ordenado y con un papel profético. Creen que los nativos americanos, y esto es también un problema ideológico, porque no descienden del pueblo hebreo, y eso se puede demostrar desde los estudios de ADN. Los nativos americanos no corren su sangre de hebreos, o sea, desde ahí se quiebra esa situación. Así que traen las bendiciones de Israel a Estados Unidos. El mormonismo lleva por dentro una visión espiritual de los Estados Unidos, y ahí está quien lo dice. ¿De qué se trata el libro del Mormón? Quizás será de lo último que vamos a tratar, quizás no va a ser a plenitud, porque solo para estudiar este libro tendríamos que llevarnos un trimestre o más. Pero hablando acerca de las migraciones que están dentro de ese libro, habla de barcazas selladas, iluminadas con piedras divinas que viajaron 344 días. Se habla de una civilización avanzada con elefantes y hierro desaparecido en guerras, y el profeta Éter dice que también habló cara a cara con Dios. Todo eso está dentro de lo que estamos mencionando del libro del Mormón. Aquí hay un personaje importante para ellos. Estamos hablando de Lehi. Lehi, tal vez me equivoque, pero Lehi es un personaje bíblico que aparece 600 años antes de Cristo. Recordaría bajo el reinado de Sedequías, y según la visión de los mormones, él va a migrar a esta parte del mundo. Todavía no se llama América, eso es un anacronismo, pero viaja de aquella parte acá, y cuando vienen aquí se dividen en dos grupos. Están los nefitas, que son los justos, y los lamanitas, que aquí está otro elemento ideológico. Para la visión mormona, los nefitas es la línea justa y los lamanitas son los malos, y miren qué conveniente, son maldecidos con piel oscura, o sea, son los negritos. Dios bendiga a los negritos también. Si tiene negrito a la par, estreche su mano y dígale, Dios lo quiere también. Digo una vez más, este elemento es totalmente ideológico. La batalla final y el descubrimiento de las planchas sucedió en el cerro de Qumran, en Nueva York. Los nefitas fueron eliminados por los que tenían la maldición encima, y solo sobrevivió el hijo de Mormón. El hijo de Mormón se llamó Moroni, que posteriormente muere, pero cuando retorna, después de la muerte, retorna como un ángel, y él es el que termina. Moroni termina la obra de Mormón, porque Mormón es el que se encarga de escribir una enorme cantidad de lo que tiene el libro de Mormón. Al no terminarlo, lo termina Moroni, también muere. Entonces él retorna como ángel, habla con José Smith y le dice dónde están las planchas de oro, donde están escritos este otro evangelio. Él las esconde, y como él las esconde, él sabe dónde están. Las descubren en 1823, cuando Moroni se le aparece a Joseph Smith y lo lleva a donde están las planchas, que para esto solo hay 3 testigos, y posteriormente hay 8 testigos de estas planchas, y curiosamente todos son o familiares o amigos de él. Y Joseph Smith dirá que la escritura que él traduce está en un idioma que se conoce como egipcio reformado. Curiosamente, ninguno de los egiptólogos actuales conocen tal idioma.
Ninguno sabe lo que es el egipcio reformado. Y lo va a traducir a través del Urim y el Tumim, y que todo eso al final curiosamente desaparece, porque desaparecen las planchas y desaparece el Urim y el Tumim, donde este iluminado tradujo el libro de Mormón. Y es así como nosotros sabemos que se da origen a esto. El libro del Mormón y la arqueología moderna. En 1988, la Sociedad Geográfica Nacional declaró: no se ha hallado nada que confirme el libro del Mormón. No existen evidencias arqueológicas que respalden los relatos del libro del Mormón. Y como ya no me va a dar más el tiempo, yo dejo las diapositivas con mi vicepresidente. Él las va a compartir con el director del Instituto Bíblico El Salvador, que quiere tenerlas ahí, que ellos son el medio. Así que gracias, hermanos, por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús, una bendición.